Doctores, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, doctores. ¿Cómo me escuchan? Buenas noches, Carlos Torres. Hola, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctores. ¿Cómo están? William Cifuentes. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? William. Bien, sí, señora. William, perdón, William. No pasa nada, doctora. Gracias. Bueno. ¿De quién es la bulla, por favor? Gracias. Buenas noches. Ya estamos 61 personas. Hola, profe. Hola, Yamile. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Bueno, Buenas doctores. noches, doctora. Buenas noches, doctores. Voy a ir pasando lista, por favor, el que esté me contesta. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Intenten contestarme por el audio porque tengo la lista puesta, no estoy viendo el chat. Entonces, por favor, iniciamos con Acuña, Castro David Andrés. Acuña. Aguilar Pinzón Samira. Samira. Dice que está presente en el chat, doctora. Bien. Alonso García Nubia. Presente, doctora. Presente. Alvarado Yamile. Ya la escuché. Presente, doc. Gracias. Arboleda Sánchez. Presente desde el Motorola G7. Bien. Ardila Pita. Ardila. Ardila Pita Jamie. Ardila Molano Nicolás. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, que se oyen los niños, se oyen tirando las ollas en la cocina, apáguenlo. Gracias. Ardila Molano Nicolás. Ardila Díaz Alexander. Presente, doctora. Arévalo Peña Fernando. Arévalo. Ávila Murillo Oscar. Oscar Ávila. Por favor, si ven a alguien en el chat, me avisan. Barragán Rocha Diego. Presente, doctora. Bautista Grijalba. Dayan. Presente, profe. Becerra Escorcia Daniel. Daniel. Está sin audio, doctora. Pero está en el chat. Daniel. Doctora, en el chat contestó Oscar Danilo Ávila.
Ávila, Murillo, Oscar, Danilo. Muy bien. Becerra Escorcia, Daniel contestó en el chat. Benavides Chilito. Presente, profesora. Benito Duarte, Juan de Dios. Buitrago Profesora, Vaquero, Jason. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena con usted, profe, es que yo hasta ahora entré, pero ya me llamó a lista. Ardila Pita, Jamie Paola. Listo, doctora, ya. Buitrago Vaquero, Jason. Buitrago Vaquero, Jason. Caicedo Garavito, Nelson. Camacho Guaneme, Angélica. Angélica, me haces un favor por interno, luego me envías tu número de cédula, gracias. Castro Sierra de Joana. Sí, señora. Castro Sierra de Joana. Edith Joana Castro. Cifuentes Garzón William. Presente, profesora. Cuesta Reina Mayerly. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Mayerly. Domínguez Gil Jairo. Jairo Domínguez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Duarte Mesa, Diana Caterín. Diana Caterín. Dueñas Escobar, Carol. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Dueñas Castro, Manuel. Manuel. Durán Rueda, Andrea. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Echavarría Vallejo, Sara. Buenas noches, presente, doctora. Gracias, Sara. Buenas noches. Guerra Taborda, Zulma. 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 España, Silva, Oscar. Por favor, el que tiene los micrófonos abiertos con los niños, ciérrelo. Gracias. Es Guerra Taborda, Zulma. España, Silva, Oscar. Espinel Beltrán, Andrea Catalina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Andrea. Estupiñán Rosso, José. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches, don José. Forero Amaya, Sandra Nelly. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Sandra. Galvis Pinzón, Ligia, Patricia. Buenas noches, doctora, presente. Gamba Muñoz, Juan Sebastián. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. García Cruz, Eric Giovanni. Por favor, el que tiene los micrófonos abiertos con los niños jugando los Transformers, cierre el audio. Gracias. Gamba Muñoz, Juan Sebastián, ya me contestó. García Cruz, Eric. Gómez Carreño, María del Carmen. Buenas noches, profe, presente. Fernández López Belisario. Presente, profesora. Hernández Vega, Claudia. Presente, doctora. Herrera Orjuela, Andrés Felipe. Andrés. Hidalgo Vélez, Luz Dari. Presente, profe. Higuera Méndez, Joana, Marcela. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. La Verde Tarquino, Jairo. La Verde Tarquino, Jairo. López Telles, Marcela. Marcela. López Toro, Daniel. López Toro, Daniel. López Tobito, Luis Rafael. López Tobito. Presente. López Tobito. Bien. Presente, doctor. Lozano Roa, Pablo Sí, señora, Emilio. presente. Sí, señor. Lozano Roa.
Doctora, buenas noches, presente. Bien. Macías Londoño Juan Carlos. No está. Mancipe Saavedra Luis Hernando. Presente, profe. Mancipe, por favor, me envía su número de cédula por interno. Gracias. Marín Piedrahíta Bueno, sí, señora. Rodrigo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Mariño Méndez Mari. Presente, profesor. Buenas noches. Martínez Espinel Ernesto. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, María Estela, y buenas noches, señor Ernesto. Mena Robinson. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Méndez Polo Neifer Steven. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Neifer, cada vez que le he enviado correo rebota, dice que esa no es su dirección de correo electrónico. Molano Clavijo Brian Alexander. Profesora, pero Molano Clavijo Brian. Ahí me llegó uno. Profe, está por el chat diciendo presente. Bien. Dígale, por favor, que me envíe su número de cédula al interno porque no lo tiene. Montealegre Mancilla Luis Omar. Presente, profesora. Mora Rodríguez Eugenio. Mora Rodríguez Eugenio. Profe, presente. También necesito su número de cédula. Listo, necesito su número de cédula, gracias. Moreno Velandia Karen Mayerly. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Karen. Muñoz Villamil Nidia Esperanza. Presente. Pavón Montoya Jorge. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Pacalagua. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Páez González Luis Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Peña León Nelson. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Piedrahíta Villamil Olga Lucía. Buenas noches, doctora, presente. Olga, también necesito su número de cédula. Gracias. Buenas noches. Bueno, doctora, gracias. Buenas Ponce Parodi Hernando. Buenas noches, doctora. Buenas noches, señor Ponce. Quimbayo Salgarlina. Profe, presente. Bien. Quintero Telles Javier Alexander. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Quintero Rodríguez Yailine Yajaira. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Quintero Rodríguez, la tengo repetida. Quiroga Reyes Luis Orlando. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Rojas Oviedo Karen Lorena. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Realpe Rodríguez Erika. Buenas noches, profe. Aquí estoy, Buenas pero es noches. Erika Realpe Moya. Realpe Moya. Ajá. Erika, ¿sí? Sí, señora. Sí. Vale. Ya le envié mi número de cédula, profe. Vale. Rendón Tolentino Johan Alejandro. Presente, muy buenas noches. Buenas noches. Sainz Alonso Jefferson. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Paladines Luz Estela. Sánchez Paladines. Sánchez por el chat. Vale. Sánchez Castelblanco Karen. Me miran si contestó por el chat, por favor, Sánchez Castelblanco Karen. No, señora. Bien, Sandoval López Eduardo Nicolás. Sandoval. Está escribiendo por el audio. Sandoval López sí escribió por el chat. Bien, Serna Mosquera Jorge. Él también escribió por el chat. doctora. Bien. Sotelo Amaya Karen Juliet. Buenas noches, profe. Buenas noches. Suárez Beltrán Fabián Alexander. Suárez Beltrán Fabián Alexander. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Toro Robles Juan Diego. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Toro Cárdenas Víctor Manuel. Víctor Manuel. Torres Benavides Carlos Alfonso. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Urrego Gómez Karina.
Buenas noches, profe, presente. Noches. Vega Torres, Romel Andrés. Profe, buenas noches, presente. Y Belandia Castillo, Shirley Jimena. Hola, profe, buenas noches. Buenas presente. noches. ¿Faltó alguien? Sí, doctora, Juliet Ovalle. Doctora, ahí me falta yo, Peñaranda Chávez Luis Felipe. Buenas noches. Buenas noches, permítame. Peñaranda Chávez Luis Felipe, ¿sí? Sí, aquí lo tengo en la lista. Juliet Ovalle. Juliet Paola Ovalle. doctora. Ovalle. Sotelo. No, no está. Permítame, le agrego de una vez. Juliet Paola Ovalle. Ya está escribiendo por el chat, doctora. Ovalle, ¿qué es ella? Alguien que me lea el nombre de la doctora, por favor. Ovalle Muñoz. Juliet Valle. ¿Es Valle Juliet o es Paola Ovalle? Valle, Valle. Ovalle, No, es Valle. Valle Montes, Valle, Valle con V. Juliet, entonces. Valle Montes. O sea, no es Ovalle, sino Valles. Eso. Profe, Señora. Víctor Toro te está escribiendo por el chat, creo que tiene problemas con el audio. Valle. ¿Me repiten el nombre de la doctora, por favor? Doctora, ya la atiendo. ¿Valle qué? Valle Montes, Juliet. Por favor, dígale a la doctora o si me está escuchando que me envíe el número de cédula por el interno. Gracias. Tengo a una Sotelo Amaya Karen Juliet. ¿Está? Ah, sí está, doctora, pero es que la tengo repetida. Qué pena. Bueno, De una vez la elimino de aquí porque está repetida. Solamente faltaba la doctora Valle, nadie más. Profe, buenas noches, Jairo La Buenas Verde, noches. ya me había llamado, pero pues no. La Verde Tarquino. Gracias, Doc. Hola, buenas Bien. noches. Buenas noches. Creo que faltó yo, que un poco tarde. ¿Su nombre, doctor? Nicolás Alberto Ardila Molana. Ardila. profe, Ardila Molano, aquí lo tengo, Nicolás Alberto. Doctora, cuénteme. es que yo te estaba diciendo de Víctor. Dime. Víctor Toro. Sí. Él está en el interno, pero no tiene audio. Toro, permíteme. Es que necesito porque nos están pidiendo que enviemos listas y yo nunca he enviado listas y me van a meter en la universidad nos está exigiendo que enviemos la lista todos los días. Toro Robles, Juan Diego, ya, Víctor, sí, el que le está escribiendo es Víctor, doctora, ¿sí? Sí, señora. Bien. Dale, que ya le quité la falla. Listo, Gracias, vale. Creo que ya estamos todos, ¿no? No falta nadie más. Con eso ya puedo enviar la lista a la universidad. Me gustaría saber si las personas que no reportan hoy, alguien sabe si es que no están en este módulo o si están y no se han podido conectar. Necesito dejar depurada la lista esta noche. Entonces, por ejemplo, el señor Acuña Castro David Andrés está estudiando este módulo. Él se escribió en el WhatsApp cuando se pidieron la lista y no apareció más, el primero. Y hay otras personas ahí que no están, que están faltando, que ya no hacen parte de la lista porque no se organizaron, no entraron al módulo. Bueno, entonces necesito, por favor, présteme atención. Estoy hablando con el señor Ponce. Sí, doctora. Vale, gracias. Entonces el señor Acuña Castro sí está en este módulo. Él se presentó cuando usted solicitó las listas, pero no siguió en el curso. Ah, ok, o sea, lo puedo eliminar sin ningún problema. Sí. El señor Arévalo Peña Fernando. Tampoco, ese sí no va a ser parte del módulo. Él se salió en la materia, semestre pasado.
Ávila, Murillo, Oscar, Danilo. Sí, él sí hace parte. Ah, sí, pero no vino esta noche, bien. Sí, profe, sí está esta noche, solo que no tiene audio. Él contestó sí por el chat. tiene, bien. Arévalo, muy bien. Arévalo Peña, ¿sí? No, Danilo, Oscar Danilo Ávila. Oscar Danilo Ávila sí está. El que no hace parte es el señor Arévalo Peña, ¿sí, don? Arévalo Fernando. Sí, él no. Bien. Becerra Escorcia. Tampoco, doctora. También retirado. Otro que tengo aquí es Buitrago Vaquero Jason. Sí, él hace parte de nosotros. Sí, estuvo el semestre pasado, no sé si, y ahora no ha asistido. Porque tiene 3 fallas ya en lo que he pasado lista. Duarte Mesa Diana. No. Dueñas Castro Manuel Alejandro. Él sí estuvo el semestre pasado y estuvo interesado porque estuvo con nosotros el semestre pasado, no sé si está ahora. Pues en las 3 veces que he pasado lista no lo he visto. Es Guerra Taborda Zulma. Señor. Sí, Guerra sí. Pero tengo 3 fallas con ella. No, ella está en licencia de maternidad, doctora. Señor. Si no estoy mal. Si no estoy mal, ella está en licencia de maternidad. O sea, no está en este módulo. No está en este módulo. ¿Verdad, Luis? Bien. España Silva Oscar Oswaldo. Él no volvió, doctora. Él ya está retirado. Él no volvió. Bien. García Cruz Eric Giovanni. También está retirado. Herrera Orjuela Andrés Felipe. Retirado, doctora. López Toro Daniel Felipe. Macías Londoño. Macías Londoño. No, listo. No. Doctora, qué pena interrumpirla. Juliet Paola Valle ya le envió los datos. ¿De quién? Juliet Paola Valle ya le envió los datos. Vale, gracias. Doctora, Daniel Gordillo aplazó también. Daniel Gordillo no lo tengo en la lista. Creo, no sé. Ya reviso, doctora, gracias. Daniel Gordillo. Bueno, creo que son esos. Con eso los elimino para tener depurada la lista. Miremos a Gordillo. No, no lo tengo en la lista, doctora, vale. Bueno, ya, depurada la lista. Ya sé quiénes están, quiénes no. Perfecto. Doctores, entonces anoche estábamos viendo Fabián Suárez, levantaron la mano. Fabián Suárez. Suárez Beltrán. Sí, ahí está. Listo, perfecto. Doctores, alguien que me haga un recuento de la clase de anoche rapidito, por favor. Estábamos viendo anoche el pago por consignación, si no estoy mal. Perdón, rendición provocada de cuentas. Doctora, artículo 379 del proceso de rendición provocada de cuentas. Sí. Esa obligación es la obligación de rendir cuentas y la hace quien tiene la administración. Sí. Alguien que está debidamente administrando algo. Si Sí. es demandado esta persona, sí. Y esa persona tiene conocimiento de que es administrador, debe Sí. rendir cuentas. Muy bien. Si no tiene claro las cuentas, Sí. se notifica la demanda con las pruebas que tenga. Si Sí. no tiene conocimiento, si no está debidamente autorizado, Sí. se puede oponer, ¿sí?
y puede entablar la rendición de cuentas que está en el artículo 380, Sí. creo. Sí. El 380 la rendición espontánea. Eso, la rendición espontánea. Dicen que el demandante debe estimar la cuenta bajo juramento. Sí. También, si el demandado guarda silencio, el acto presta mérito ejecutivo. Sí, doctor. Se aprueba, pero se aprueban las cuentas, ¿no? Se aprueba la cuenta, sí, señora. Bien. Tercero, el demandado debe presentar cuentas para objetar. Sí. Cuarto, el término es arbitrio del juez. Al arbitrio del juez. Sí. Básicamente, así un resumen. Bueno. Sí, esa fue la clase de ayer. Entonces, ayer fue el proceso de rendición provocada y espontánea de cuentas. Y ya sabemos que está obligado a rendir cuentas que tenga la condición o la calidad de administrador. Y se dirige la demanda contra este. Y lo contrario en el proceso de rendición espontánea, entonces la inicia el que está obligado a rendir las cuentas, es decir, quien tiene la calidad de administrador contra el destinatario de las cuentas o la persona que está obligada a recibir las cuentas. Es un proceso que dependiendo la cuantía se puede tramitar por el procedimiento verbal o por el procedimiento verbal sumario. Si es de menor o mayor cuantía, se tramita por el procedimiento verbal, término traslado de la demanda 20 días y solamente se va a celebrar audiencia cuando, Karen Rojas, cuando vamos a la audiencia en el proceso de rendición provocada de cuentas. Karen. Jairo Laverde. ¿Contesta, profe? Conteste, sí, doctora. Cuando se presentan excepciones de mérito Sí, o excepciones previas. Sí, o cuando dice que no tiene la obligación de no tiene la calidad de administrador, porque no tiene que rendir cuentas a... Exacto, cuando se opone a rendir cuentas o cuando dice que no está obligado a rendir cuentas, vamos a la audiencia. Es decir, el juez debe convocar audiencia. En los demás casos, el primero de ellos que dijimos que es que si el demandado guarda silencio, entonces el juez aprueba las cuentas estimadas en la demanda mediante auto que presta mérito ejecutivo, no admite ningún recurso. Segundo evento, demandado se opone a rendir las cuentas a través de excepciones de mérito, propone excepciones previas además contra el procedimiento y dice que no está obligado a rendir cuentas. Allí el juez convoca audiencia y se determina en la audiencia si está o no obligado a rendir cuentas. Si el juez en la sentencia considera que sí está obligado a rendir las cuentas, le concede un término prudencial para que las rinda y de estas cuentas le corremos traslado al demandante por 10 días. Si hay objeciones de una parte y otra, se tramitan como incidente. Eso digamos que son los eventos. Si en el caso de que se ordene rendir las cuentas en la sentencia y el demandado no lo hace, entonces se aprobarán las primeras cuentas mediante auto y presta mérito ejecutivo. Esos son los eventos del proceso de pago de rendición provocada de cuentas. Y el pago de rendición espontánea, el proceso de rendición espontánea de cuentas es lo mismo, solo que el que rinde las cuentas es el que está obligado para que las reciban sus destinatarios. Hoy tenemos el proceso de pago por consignación. Yo les había dejado allí las normas, artículo 1656 del Código Civil y siguientes. ¿Quién las investigó? ¿Quién las alcanzó a investigar? Yo, teacher, ¿lo puedo mencionar? Empecemos con Yamile y después, ¿con quién más?
Julián Forero. Cifuentes. Después con Sandra Forero y después con quién más, doctor. Luis Montealegre. Con el Luis doctor Montealegre. con el doctor Montealegre, listo. Y después en el orden que sigan, doctora, la escucho. Bien, este proceso de pago por consignación es muy sui generis porque ocurre al revés, o sea, es cuando una persona desea pagar y el acreedor no le quiere recibir ese pago. Entonces, la persona que desea ponerse al día puede acudir ante un juez a través de un proceso de pago por consignación protegido por el Código Civil y por el Código General de Proceso. El Código Civil en el 1656 dice que este pago por consignación corresponde, es el pago o depósito de la cosa que se debe hecho en virtud a la repugnación o renuencia del acreedor a recibirla y por ende se acude a las formalidades que la ley establece para que este pago se entregue o se realice a través de una tercera persona, que en este caso pues es el juez. Sí. Existen unas reglas específicas que determina el Código General de Proceso para que esto se realice. Entonces, lo que dice el Código General de Proceso es que para iniciar este pago por parte del acreedor debe presentarse la demanda con una oferta de pago, es la condición, ¿cierto? Y una vez presentada este proceso, pueden ocurrir varias situaciones. Una, que el demandado se oponga, y la otra es que el demandado no se oponga. Entonces, no sé si continúo o interviene alguien más. Sí, la doctora Sandra que me había solicitado y después el doctor. Vale, doc. Bien, gracias, Yamile. Gracias, doctora Yamile, gracias, doctora Nelly. Dando continuidad a lo que comentaba la profesora, la compañera también enuncia sobre el concepto, teníamos que leer el concepto de consignación, que es básicamente el depósito que se hace sobre el depósito de la cosa que se debe. Luego también enuncia los requisitos de la validez. Sí. De la consignación, en donde indica que pues debe ser hecha por una persona capaz de pagar, debe ser que sea hecha al acreedor siendo capaz de recibir el pago, que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, que haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición, que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido. También habla que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor y expresando además lo que el mismo deudor debe, con inclusión de los intereses vencidos, si los hubiere, y los demás cargos líquidos. También habla sobre que del memorial de oferta se confiere traslado al acreedor o a su representante. ¿Continúo, doctora? Sí. Sí. Sí, doctora, tranquila. Gracias. Luego ya viene el artículo 1659, en donde nos habla sobre la autorización para consignar, en donde esto ya es a petición de parte, el juez a petición de parte autorizará la consignación y designará a la persona en cuyo poder deba hacerse. Luego nos habla sobre la formalidad de la consignación. Hasta ahí, doctora. El doctor que me había solicitado intervenir. Yo iba a hablar sobre el artículo 1657, artículo, pero es muy sencillo, es con respecto a la forma de hacer la consignación. Me parece un artículo pues bastante sencillo, porque manifiesta que es el depósito de la cosa que se debe, hecho en virtud de la repugnación o no comparecencia del acreedor a recibirla con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. Pero realmente como se debe hacer la consignación a la persona que se vea afectada, o es la obligación que usted tiene de efectuar el pago a la persona afectada. Bien, gracias, doctor. ¿Hay otra doctora que iba a intervenir? Doctora, ¿puedo hacerle un complemento? Sí, doctor, hágale. ¿Con quién hablo? Julia Duin Benavides Chelito, doctora. Bien, dele, hágale, doctor, adelante. El proceso de pago por consignación es la facultad que le asiste al deudor de pagar la prestación debida al acreedor sin su consentimiento. Sí. Ejemplo, habla del arrendamiento
cuyo arrendador no recibe el pago. Dice que la competencia está de acuerdo al artículo 17, numeral 1, 18, numeral 1, artículo 20, numeral 3, y en el 328 del Código General del Proceso. Dice que lo conoce un juez municipal, perdón, un juez civil municipal o del circuito del domicilio del demandado del lugar. Dice que las conductas que puede tomar el demandado, que el demandado no se opone. Dice que si el demandado no se opone, él debe hacer la consignación en los 5 días siguientes. Sí. Si el demandado se opone, el tema se resuelve en un proceso. Y lo que debe hacer es la consignación del dinero y su acreditación, y que en contraparte, la parte demandado tiene derecho de retracto de acuerdo al artículo 1662 del Código Civil. Y lo que tiene que hacer es la entrega de los bienes del demandado y la cancelación de los gravámenes. Doctor, ¿qué diferencia hay entre el pago por consignación en un proceso de restitución de inmueble arrendado? Que eso está, digamos, contemplado legalmente en el artículo 384, que habla del proceso de restitución de inmueble arrendado, y el pago por consignación del Código Civil. Doctora, Señora. yo encontré que en un contrato de arrendamiento, por ejemplo, puede ocurrir el caso en que el arrendador no quiera recibir el pago del canon de arrendamiento por parte del arrendatario para constituir en mora y poder así decir que el arrendatario incumplió en el contrato. Para que esta situación no se presente y se protejan los derechos del arrendatario, en el artículo 1656 y subsiguientes del Código Civil se contempla el pago por consignación. El Código Civil lo define en su artículo 1657, que ya lo dijeron los otros doctores, y como es sabido, el pago es modo de extinguir las obligaciones, y el pago por consignación se constituyó a favor del deudor para que por culpa del acreedor no sea constituido en mora y le toque responder por las consecuencias que genera el incumplimiento de las obligaciones. Doctora. Doctor. Buenas noches. Hay una apreciación. Señor, ¿con quién hablo? Julián Cifuentes. Ah, bueno. La otra persona que iba a intervenir, ¿quién es? Julián Cifuentes. Domínguez. Bueno, vamos con el doctor Cifuentes, después con el doctor Domínguez. Doctor Cifuentes, cuéntame. Dos apuntes que hacen falta. Dice que para resolver dentro del proceso se debe exigir el requisito de procedibilidad, de no acuerdo. Y no hay requisito de procedibilidad, no hay proceso. Y hay dos excepciones que no están en el artículo 381, que no están estipuladas en el proceso, que es las consignaciones de arrendamiento, y en el artículo 693 del Código de Comercio, que habla sobre la aceptación de una letra de cambio que se consigna en una oficina que está debidamente autorizada para recibir esos pagos. Doctor Domínguez. Gracias, doctora. Respecto al proceso, cuando hablamos sobre una restitución, el objetivo que se persigue por parte del proceso, pues, como su nombre le indica, es la restitución sobre un inmueble. Si la parte demandante, en este caso quien pretenda restituir el bien, quisiera cobrar cánones de arrendamiento, debe iniciar con posterioridad un proceso ejecutivo. Si dado el caso, el demandado, en este caso el arrendatario, quiere que no se constituya la mora, debe hacer unos pagos ante Banco Agrario que son depósitos de arrendamiento, y esos los debe llevar en original a la Secretaría del Despacho donde se esté adelantando el proceso de restitución, para que si el arrendatario no quisiese recibir esos cánones de arrendamiento, pues tampoco se constituya la mora, y al momento en el cual se fije la audiencia del 372, pues ya existan unos títulos, unos depósitos judiciales, por los medio del cual no se constituye la mora, y el arrendador puede recibir esos cánones de arrendamiento y perseguir únicamente la restitución del inmueble. Bueno. Doc, ¿puedo Señora. hacer una intervención? Sí. Hubo una de las
las intervenciones que dijo un término que no corresponde a lo que dice la norma. Cuando se hace la propuesta, la oferta, el juez ha aceptado esa demanda, digámoslo así, se ha cumplido con el requisito de procedibilidad. Hay dos opciones. Una, que el demandado no se oponga, en cuyo caso, una vez de que se da el traslado de la demanda, el demandante tiene un plazo que debe cumplir a más tardar debe pagar la oferta o consignar, hacer el depósito 5 días, pero antes de que venza el término del traslado de la demanda. O sea, si es en el proceso, digamos, verbal, que son 20 días, tendría el plazo hasta 15 días para hacer el depósito y estar dentro de los términos. De lo contrario, pues, bueno, no sé exactamente qué pasaría en ese caso. Y el otro término que dice el código es que cuando el demandado se opone a la oferta, de todas maneras el juez continúa con el proceso y emite el auto, no hay recurso contra ese auto, y el demandante tiene un plazo de 5 días contados a partir de que se corrió, digamos, de que fue recibido, de que fue emitido el auto para hacer el depósito. O sea, estando en el término de traslado de la demanda, cuando se opone son 5 días y cuando no se opone son 15 de los 20. No sé si he entendido mal, Doc. Sí, doctora, porque siguen siendo los mismos 5 días. Una vez vencido el traslado de la demanda. En ambos casos son 5 días. Bueno, empecemos por el 1656 y empecemos por la consignación en el contrato de arrendamiento. Doctores, miren, todas sus intervenciones son válidas, pero hay algunas cosas que es necesario aclarar. Y es cierto, en eso sí están todos, acertaron todos. Este es un proceso al que se acude cuando el acreedor se rehúsa a recibir el pago. Por eso la norma dice, o una de las exigencias de este proceso es que debe mediar oferta de pago del deudor. Y el otro requisito es que el pago se haga con intervención de la justicia. Aquí ya está la primera diferencia con el pago por consignación en el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque para efectos de los cánones de arrendamiento que el arrendador se rehúsa recibir, tenemos el artículo 10 de la Ley 820 del 2003, que establece el procedimiento de pago por consignación extrajudicial del canon de arrendamiento. Esto obviamente cuando todavía el contrato está vigente, el arrendatario quiere pagar y el arrendador se rehúsa. Entonces, mire que este pago por consignación de la Ley 820 de 2003 que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y también se aplica a otra clase de arrendamientos porque así lo dijo la Corte Constitucional, tiene un trámite muy diferente. En este, si bien media una oferta de pago que es la del arrendatario a su arrendador quien se rehúsa a recibir, una vez que el arrendador se rehúsa a recibir, al arrendatario le basta con ir dentro del término establecido en el contrato para pagar y consigna directamente en el Banco Agrario. Constituye directamente el título de depósito judicial por el canon de arrendamiento y se lo debe remitir, ¿sí?, dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo pactado en el contrato a su arrendador. Esto lo debe hacer por correo certificado, le remite el título original para que el arrendador lo cobre. Que no lo quiso cobrar, problema de él, pero el pago está efectuado a través de pago por consignación extrajudicial. ¿En qué se diferencia del que estamos estudiando en el Código Civil? Que aquí no hay intervención del juez. Simplemente el arrendatario va al Banco Agrario, constituye su depósito judicial dentro del término pactado en el contrato para el pago del canon y se lo remite el original
al arrendador para que éste lo cobre. ¿Y qué se busca con esto? Que el arrendatario no incurra en mora. Muchas veces algunos arrendadores, porque quieren de alguna manera que se termine el contrato de arrendamiento, pero no lo quieren terminar anticipadamente porque tendrían que pagar la indemnización, buscan, y eso digo yo hasta de mala fe, intentan provocar la mora del arrendatario. Entonces esto lo hacen directamente, lo que dice el artículo 10 de la ley 820, dice que cuando el arrendador se rehúse a recibir el pago en las condiciones y en el lugar acordados, se aplican las siguientes reglas. El arrendatario deberá cumplir su obligación consignando las respectivas sumas a favor del arrendador en las entidades autorizadas por el Gobierno Nacional del lugar de ubicación del inmueble dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo o periodo pactado en el contrato de arrendamiento. La entidad autorizada es el Banco Agrario de Colombia. Dice, cuando en el lugar de ubicación del inmueble no exista entidad autorizada por el Gobierno Nacional, el pago se efectuará en el lugar más cercano de donde exista dicha entidad, conservando la prelación prevista por el gobierno. La consignación se realizará a favor del arrendador o de la persona que legalmente lo represente, y la entidad que reciba el pago conservará el original del título cuyo valor quedará a disposición del arrendador. La entidad que reciba la consignación deberá expedir y entregar a quien la realice 2 duplicados del título, uno con destino al arrendador y otro al arrendatario, lo cual deberá estar indicado en cada duplicado. Al momento de efectuar la consignación dejará constancia en el título que se elabore la causa de la misma, así como también el nombre del arrendatario, la dirección del inmueble que se ocupa y el nombre y dirección del arrendador. Y el numeral 4 de esa norma que dice que el arrendatario deberá dar aviso de la consignación efectuada al arrendador a su representante, según el caso, mediante comunicación remitida por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones junto con el duplicado del título correspondiente dentro de los 5 días siguientes a la consignación. Una copia simple de la comunicación y del duplicado del título deberá ser cotejada y sellada por la empresa de servicio postal. El incumplimiento de esta obligación por parte de la empresa de servicio postal dará lugar a las sanciones a que ella se encuentra sometida. El incumplimiento de lo aquí previsto hará incurrir al arrendatario en mora en el pago del canon de arrendamiento. Bueno, entonces digamos que miren que el pago por consignación para los cánones de arrendamiento es muy diferente al trámite que estamos o que vamos a analizar o que estamos analizando con ustedes y de acuerdo a sus intervenciones. Entonces, si hay un arrendatario que va y solicita sus servicios profesionales y les dice que es que su arrendador no le quiere recibir, que se rehúsa a recibir el pago de los cánones de arrendamiento, ustedes simplemente le indican que vaya al Banco Agrario, constituya el título de depósito judicial a favor de su arrendador dentro del término que establece el artículo 10 y con eso se evita incurrir en mora. Si el arrendador no va a cobrar, eso es problema de él, porque ¿qué pasa si demanda en un proceso de restitución? El arrendatario puede alegar pago o falta de causa para demandar o cobro de lo no debido, demostrando con las copias del título que a él le entregan que él ha ido pagando oportunamente y que los cánones de arrendamiento se encuentran a favor de su arrendador en el Banco Agrario. Es muy diferente ese trámite al que estamos observando porque miren que el que está en el Código Civil exige la intermediación o la intervención del juez, porque será el juez el que dictamine si ese pago es o no válido, si extingue o no extingue la obligación. Este pago por consignación del artículo 1656 lo que busca, como lo dijo María Estela, es extinguir la obligación. Acuérdense de su módulo de obligaciones, que el pago es la principal forma de extinguir las obligaciones. Entonces, cuando el acreedor se rehúsa a recibir el pago, podemos iniciar un proceso de pago por consignación. El doctor explicaba el artículo 1657, dice que la consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor o recibirla y con las formalidades necesarias.
esto no solamente se hace para pagar dinero, sino también cuando el pago sea estipulado en especie. Si ustedes miran el trámite del artículo 381, allí establece que si lo debido no es dinero, sino cosas en bienes muebles, por ejemplo, entonces se ordena su secuestro dentro del mismo término de los 5 días. Cuando no se debe dinero, sino otra cosa distinta a dinero. Ahora, el 1658 habla de los requisitos del pago por consignación, que me acuerdo que los leyó Yamile, que dice el numeral primero que fue subrogado, que sea hecha por una persona capaz de pagar. Segundo, que sea hecha al acreedor siendo este capaz de recibir el pago o de su legítimo representante. Tercero, que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición. Cuarto, que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido. Quinto, que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor. Bueno, aquí aclaro algo. Cuando el numeral quinto habla de un memorial, eso implica es la demanda, no de un simple memorial dirigido a un juez, sino que lo que debemos interpretar aquí, que lo que se debe dirigir al juez es una demanda de pago por consignación con todos los requisitos del artículo 82, 83, 84 y los del 381. Son esos requisitos y es ese el memorial al que se refiere el numeral quinto del artículo 1658. Dice que allí se debe expresar lo que el deudor debe con inclusión de los intereses vencidos si los hubiere y los demás cargos líquidos. Y si la oferta de consignación fuere de cosa, una descripción individual de la cosa ofrecida. Porque no siempre ofrecemos pagar con dinero. El sexto dice que del memorial de oferta se confiera traslado al acreedor o a su representante. Esta norma aquí está hablando del traslado de la demanda. ¿Cuánto es el término de traslado en esta demanda? 20 días, doctora. 20 días, pero cuando es de menor o de mayor cuantía. Sí, cuando es verbal. Y cuando es verbal sumaria es de 10 días. Cuando es verbal sumario es de 10 días. Aquí hoy les dejé unas diapositivas en el proceso de entrega del tradente al adquirente que tiene un resumen del trámite del proceso verbal y del proceso verbal sumario. Cada uno de los procesos, salvo el de pertenencia, les he ido subiendo diapositivas de manera resumida de los procesos para que les sirva de apoyo para su estudio. Profesora, tengo una inquietud. Doctor. ¿A qué se refiere capaz de pagar y capaz de recibir? Doctor, usted sabe que todo acto jurídico o negocio jurídico o acuerdo de voluntades, y en este caso sería un acto, se requiere que la persona que lo haga tenga capacidad de ejercicio, es decir, que sea sujeto de derechos y de obligaciones. Si no es capaz, porque es que la capacidad no ha desaparecido, ni la incapacidad ha desaparecido. Lo único que desapareció con esta ley que fue expedida el año pasado, siempre se me sabe como la 1959 o algo así, bueno, el número de la ley. Lo que desapareció fue la interdicción como tal y la inhabilidad de las personas. Entonces, la persona tiene que ser legalmente capaz para que el pago sea válido. Lo mismo que el que la haga debe ser legalmente capaz. A eso se refiere, doctor. Muchas gracias. Yo creo que ustedes ya a estas alturas tienen claro lo que es la capacidad, que además de ser una presunción legal, tiene unas características muy particulares y es que la persona tenga la libre disposición de sus bienes, ¿sí? Sin ministerio de la ley y sin ministerio de otra persona, es decir, libertad de disponer de sus bienes o, como dice la norma, sujeto de derechos y obligaciones. Perdón, doctora, ese también quiere decir que sea mayor de 18 años. Claro, que sea mayor de 18 años.
que es cuando se entiende la capacidad de ejercicio. La ley que le digo es la ley 1996 de 2019, que fue la que, digamos, se le ocurrió decir a los legisladores que en Colombia no hay interdictos ni hay inhábiles o que no se pueden declarar, sino que lo que hacen es solicitar una asignación judicial de apoyo especial. ¿Sí? Una adjudicación especial de apoyo judicial es lo correcto. Pero de resto, digamos que, y el 1504 que se modificó en cuanto a quienes se consideran incapaces. De resto, las normas de capacidad y de presunción de incapacidad siguen vigentes. Bueno, entonces, Doc, quiero señora. decir que para efectos de determinar la legitimación activa, se podría decir que por activa la tiene el deudor que ha sido allanado en su derecho de pago. Claro, la legitimación por activa aquí la tiene el deudor que hace la oferta de pago y la legitimación pasiva la tiene el acreedor que rehúsa el pago. Sí, digamos que aquí se invierte la posición jurídica de las partes en el proceso. Normalmente en un proceso para un cobro de un crédito o de una obligación, el demandante sería el acreedor, que sería la legitimación por activa. Aquí se invierte la posición jurídica de ellos en el proceso, porque aquí la legitimación por activa la tiene el deudor, que ofrece pagar. Y la legitimación por pasiva, que sería el demandado, es al acreedor, que niega a recibir el pago. Doctora. Señora. En este tipo de eventos que se presenta de que el arrendador no quiere recibir el arriendo, ¿solamente es como un capricho? ¿O porque quiere mejorar el valor del canon? ¿No? Doctora, la verdad, eso es algo tan del fuero interno de cada arrendador que pues yo no le podría contestar esa pregunta con precisión. Sí, pero en las demandas que se han presentado. Pues es que en las demandas que se han presentado, generalmente el demandado cuando se defiende lo que dice es que no hay causa para demandar porque su arrendador se ha rehusado a recibir el pago, intentando que éste incurra en mora. Doctora, mire, a veces hay arrendadores que o porque ya tienen mucho tiempo, su inquilino allí, su arrendatario allí, y a pesar de los incrementos, generalmente digamos que se va quedando rezagado el canon de arrendamiento. Y entonces, como no le pueden incrementar sino lo que dice la ley 820 del 2003, que es el IPC del año inmediatamente anterior, entonces digamos que el aumento es bastante bajo, teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor. Esa me atrevo yo a decir que es una de las causas que busca el arrendador para que el arrendatario incurra en mora rehusándose al pago. Y si por alguna razón este llega a incurrir en el pago y logra demostrar que se debe es porque el arrendador de mala fe se negó a recibir el pago habiendo allanado a cumplirlo de manera oportuna, pues obviamente que el juez tendrá que negar las pretensiones de la demanda en el proceso de restitución. Ya. Y la otra es lo otro sería un arrendatario bastante problemático, que los hay, y entonces no encuentre el arrendador una manera de terminar el contrato sin verse obligado a pagar la indemnización, y entonces la única manera que encuentra es que incurra en mora, pero también igual es un acto de mala fe. Doc, muchas veces Gracias, lo que sucede también es que ante una acreencia el acreedor, digamos, da como garantía un bien que vale mucho más de lo que realmente es la obligación y lo da como respaldo, y en el momento en que pretende recuperarlo, el acreedor busca la manera de no permitir que esto se cumpla para poderse quedar con el bien. Veo que es esta una de las condiciones. Sí, también puede ser, pero bueno, ustedes creo que todavía no han llegado al contrato de arrendamiento en su módulo de contrato, no sé por dónde van con el doctor. Pero si ustedes analizan la ley 820, que obviamente se sigue haciendo en la práctica, pero es una mala práctica que está prohibida por la ley, pero la ley 820 prohíbe constituir garantías reales para el pago de cánones de arrendamiento.
Inclusive están prohibidos los depósitos. Para lo único que se permite depósitos es para el pago de servicios públicos. Y lo otro que se permite son garantías personales a favor de las empresas de servicios públicos. Lo demás, las garantías reales sobre bienes del arrendatario están prohibidas por la ley 820. Pero se sigue haciendo en la práctica y Profe, sí podría hágame ser un una favor. razón, señora. A razón del artículo 1663, podríamos decir que la finalidad de este proceso es extinguir la obligación y hacer cesar las consecuencias. Sí, señora, y lo dije yo al inicio de mi intervención después de que todos sus compañeros... O sea que el intervinieron. efecto retroactivo de esto es extinguir prácticamente la obligación de la consignación. No, digamos que retroactivo no, es simplemente extinguir la obligación a través del pago. Si ustedes miran el concepto del artículo 1626 de las reglas del pago, ¿qué es lo que dice el 1625? Tiene todas las formas de extinguir las obligaciones. La primera de ellas, el pago. Si pago o solución efectiva. ¿Qué es lo que dice el 1626, doctora? Dice que el pago es la prestación efectiva de lo que se debe. Sí, es decir, yo pago con lo que prometí pagar y en el término que prometí pagar. Entonces, puede suceder que una persona quiera pagar y el otro se rehúse, entonces el demandado que quiere extinguir esa obligación, que no quiere tener esa obligación a cuestas, inicia este proceso justamente, doctora, para que se extinga la obligación con todos los intereses causados al momento de presentación de la demanda. Allí lo dice claro la norma. ¿Sí? Profe, entonces quisiera que me corrigiera a manera de ver esto, y estaba estudiando y todo eso, de las obligaciones y eso. A mi manera de ver, entonces, esta manera de pagar, o sea, por el pago de consignación, no se podía dar en las obligaciones de no hacer, solamente se daría en las obligaciones de dar. Claro, solamente serían las obligaciones de dar, porque las obligaciones de no hacer es una prohibición de hacer algo. Y que usted no le puede ir a ofrecer, creo que fue una pregunta que les dejé, porque ahí les dejé un foro, sino que no les avisé. Sí, hasta ahorita lo estaba, pues estuve estudiando todo el día. Quería saber si lo que había estudiado, había acordado, estaba en lo cierto. Sí, sí, está bien, porque es que, doctores, miren, difícilmente en una demanda se le va a poder llamar al acreedor en este caso para decirle, venga, que quiero abstenerme de realizar eso que tengo prohibido, porque eso es una obligación de hacer. Una obligación de hacer es una restricción, es una abstención, es una prohibición de algo, ¿sí? Entonces, no procede el pago por consignación en obligaciones de no hacer. Sí podría de pronto en obligaciones de hacer, allí sí, porque la persona quiere o se allana a cumplir con la acción que ha prometido realizar y es el otro el que no lo deja. Sí, sería una eventualidad, pero digamos que la regla general que este proceso son para obligaciones de dar, de pagar sumas de dinero. Gracias, profe. Puede ser sumas de dinero, puede ser en especie, ¿no? Listo, doctora. Entonces, estábamos en el artículo 1661, sino que saltamos por la intervención de la doctora. Dice, ausencia del acreedor o del representante, dice, si el acreedor se hallare ausente del lugar en que debe hacerse el pago y no tuviera allí legítimo representante, tendrán lugar las disposiciones de los números 1º, 3º, 4º y 5º del artículo 1658. La oferta será ante el juez, el cual, recibida información de la ausencia del acreedor y de la falta de persona que lo represente, autorizará la consignación y designará a la persona a la cual deba pagar. Bueno. El 1662 dice que las expensas de la consignación estarán a cargo del acreedor. ¿Sí? Es decir, todos los gastos en que incurra el deudor para que ese pago se haga efectivo a través del proceso de pago por consignación, correrán a cargo del acreedor. Y aquí aclaro, si bien la norma establece así de manera escueta, hay que tener en cuenta que dentro del proceso se deben aplicar las reglas para la fijación de agencias en derecho y gastos.
Entonces, los gastos en que incurra el demandante, sí, obviamente, si el pago es declarado válido y se desecha la oposición del demandado a recibir el pago, las costas obviamente estarán a cargo del demandado. En este caso es el acreedor. Pero si por alguna razón el juez declara inválido el pago y no se extingue la obligación, quiere decir que las pretensiones del demandante no tendrían vocación de prosperidad y la condena en costas no puede ser para el demandado, que es el acreedor. Necesariamente va a ser para el deudor demandante, porque las costas son para el que salga o se imponen en contra del que salga vencido en el juicio y a favor del victorioso o vencedor en el juicio. ¿Sí? Entonces, esta norma la tenemos que interpretar de manera armónica con las reglas del proceso de pago por consignación del artículo 381 y de la fijación de costas del 365 y 366 del Código General del Proceso. 1663, que ya lo adelantamos con la doctora, que es los efectos de la consignación. Ya sabemos que es extinguir la obligación y hacer cesar las consecuencias y los intereses. Y si lo que se pretende es pagar con una cosa, entonces eximir de peligro de que la cosa perezca, ¿sí? Todo ello desde el día de la consignación. ¿Por qué? Porque puede suceder que si la cosa perece, claro que hay que mirar varias cosas, ¿no? Porque si la cosa perece en manos del deudor por la mora del acreedor en recibir, si no quiso recibir habiéndose hecho efectivo el pago, entonces no tendrían por qué, digamos, exigirse la indemnización de perjuicios al deudor, salvo que se demuestre que la cosa pereció por dolo. De resto, no habría por qué, digamos, pedirse la indemnización de ninguna clase. Bueno. Y el 1664, en este proceso se permite el retiro de la consignación. Antes de que el juez declare válido el pago, el deudor puede retirar la consignación y el juez no se puede oponer a que retire la consignación. Simplemente el juez allí entonces tendría que declarar inválido el pago y terminar la actuación. Y quedaría la deuda o la deuda insoluta, es decir, sin pagar. Y el 1665, retiro de la consignación por extinción de la obligación, dice cuando la obligación ha sido irrevocablemente extinguida, podrá todavía retirarse la consignación si el acreedor consiente en ello. Pero en este caso la obligación se mirará como del todo nueva. Los codeudores y fiadores permanecerán exentos de ella y el acreedor no conservará los privilegios o hipotecas de su crédito primitivo. Si por voluntad de las partes se renovaren las hipotecas precedentes, se inscribirá de nuevo y su fecha será la del día de la nueva inscripción. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que aquí lo que puede suceder es, ¿se acuerdan de la novación de la obligación? Doctores. Doctor Jorge Pavón. ¿Usted se acuerda de la forma de extinguir las obligaciones por novación? No, señora. No ¿Quién se acuerda? Que nace un nuevo contrato, o sea, muere el contrato por el cual le habían hecho y nueva otro contrato, ¿sí? Un convenio entre el deudor y el acreedor. Se cambia una obligación. Eso es, doctor, se cambia una obligación por otra anterior que se extingue, ¿sí? Entonces, mire que aquí lo que está diciendo que revocada irremisiblemente la obligación, lo que hace es que nace otra obligación nueva. Dice, cuando la obligación ha sido irrevocablemente extinguida, podrá todavía retirarse la consignación y el acreedor consiente en ello, pero en este caso la obligación se mirará como del todo nueva. ¿Qué quiere decir? La persona consigna, se tiene por extinguida la obligación y entonces el acreedor consiente que sea el deudor el que retire ese dinero. Lo que se hace es que nace una nueva obligación, es decir, allí hay una novación de la obligación claramente, porque la obligación anterior se extinguió por efectos de la sentencia
que declaró válido el pago, pero como hay un nuevo acuerdo entre deudor y acreedor y es el deudor el que retira el dinero, pero obviamente con la autorización del acreedor, entonces nace una obligación nueva. Y ahí hay una novación de una obligación por otra, porque es que la novación puede ser por la sustitución de acreedor o por la sustitución de la obligación. O por la sustitución de la causa, también puede haber novación si se acuerdan de su módulo de obligaciones. Entonces, y allí que dice esa norma, si la obligación anterior estaba garantizada con garantías reales, como hipoteca y demás, las garantías se extinguen también. Y también los deudores solidarios o los codeudores dejan de estar obligados al pago de la nueva obligación. Salvo que, ¿qué? Salvo que los codeudores o deudores solidarios consientan en avalar la nueva obligación y salvo que el deudor consienta en renovar las garantías reales para el pago de la obligación. Entonces, digamos que esa es la parte sustantiva del pago por consignación. Vayámonos al artículo 381 si ninguno tiene preguntas. Bueno. Doctor Carlos Pérez. Soy yo. Señora. Soy yo. Ah, usted es Carlos Pérez, doctora, ¿cómo es su nombre? Luz Dari Hidalgo. Luz Dari. Sí, señora, dígame. Bueno, ya dijimos que la demanda de pago por consignación debe cumplir con unos requisitos que son los exigidos por el Código Civil. ¿Usted me puede recordar así rapidito cuáles son esos requisitos de los que ya hablamos? El del pago efectivo son los, ya le digo, 1.600. Se me fue. 1.658. Bueno, entonces, sí. Digamos entonces que la demanda de oferta de pago debe cumplir tanto los requisitos exigidos por el Código General como por los que exige el 1658. Entonces, ¿cuáles requisitos? Artículo 82, 83 y siguientes del Código General y 1658 del Código Civil. Esos son los requisitos que debe reunir la demanda. Sí, señora. Dice que si el demandado no se opone, el demandante deberá depositar a órdenes del juzgado lo ofrecido y si fuere dinero deberá hacerlo dentro de los... Entonces, si dentro de la demanda la persona hace la oferta de pago por, digamos, 50 millones de pesos y discrimina allí que son 45 de capital y 5 de intereses. Sí, debe consignarlo dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado. ¿Cuál vencimiento del término de traslado? Pues el traslado de la demanda al demandado para que conteste. Entonces, sí, señora. Hoy se le vencieron los 20 días, hoy se le vencieron los 10 días, dependiendo si es de mínima o es menor, como los 50 millones están dentro del rango de menor cuantía. Digamos entonces que vencido el término de los 20 días para que el demandado conteste y guardó silencio, demandante le empiezan a correr los 5 días para que consigne. ¿Sí? Es decir, sí, hoy se venció el término, como son días hábiles, el lunes le empiezan a correr los 5 días para que consigne, se le vencen el viernes a las 5 de la tarde. Ese es el primer evento en este proceso. En los demás casos, dice, ¿cuáles son los demás casos? Cuando se ofrece pagar con cosas. Se decretará el secuestro del bien ofrecido, hecha la consignación o secuestrado el bien, se dictará sentencia que declare válido el pago. Aquí, ¿qué sucede en este primer evento? Que ahí no hay lugar a audiencia. El juez dicta sentencia de plano, escrita. Sí, porque no hay controversia, no hay debate probatorio, simplemente el juez, como el demandado guardó silencio. ¿Y qué es lo que sucede cuando un demandado guarda silencio en el término para contestar la demanda? Doctor Diego y Luciana. No sé quién será. Rodrigo. Doctor Marín, Rodrigo, doctora.
Doctor Rodrigo Marín, Ahí- ¿cuál es la consecuencia de que el demandado guarde silencio en el término que tiene para contestar la demanda? La consecuencia, ahí en ese caso el juez realiza la audiencia, por lo que usted decía ahora que no hay oponibilidad. Acabo de decir lo contrario, que no realiza audiencia. ¿Quién va a intervenir? Yamile, cuando no contesta, da por aceptada las pretensiones del demandado. Del Demandante, perdón. Claro, miren, a ver, artículo 90, claro, artículo 97 del Código General, falta de contestación de la demanda o contestación deficiente. El juez tendrá presumirá cierto los hechos susceptibles de confesión. Eso es una sanción gravísima para el demandado que guarda silencio. Porque el juez aquí, por ejemplo, si el demandante está diciendo, señor juez, le hice una oferta de pago a Pedro Pérez y rehusó el pago, por lo tanto solicite que se declare válida la oferta de pago que hago en la siguiente suma de dinero, ¿sí? Primero, la suma de 45 millones de pesos por concepto de capital. Segundo, la suma de 5 millones de pesos por concepto de intereses. ¿Qué sucede? Que esas pretensiones, si ustedes las ven allí, son susceptibles de confesión. Y por lo tanto, el juez, ante el silencio del demandado en contestar la demanda, debe aplicar la sanción del artículo 97 y presumir que es cierto los hechos de la demanda y tener por válido el pago. No lo dice allí así de esa manera como se los estoy explicando, doctores, pero eso es lo que tiene que hacer el juez, porque dice declarará válido el pago. ¿Por qué? Porque además de las pruebas que presente el demandante de que el otro se rehusó a recibirle el pago, sumado a su silencio que hace presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda, el juez debe declarar válido el pago. ¿Por qué esto? Porque las normas se deben interpretar de manera armónica. Las normas no las podemos interpretar de manera aislada o separadas entre sí. Entonces, aquí interpretamos artículo 97 y el 381 que nos está diciendo en el primer evento de que el demandado guarde silencio, que el juez decretará la validez del pago. Eso es lo que me está diciendo esa norma. Ahora, segunda hipótesis. Dice que si vencido el plazo no se efectúa la consignación o la diligencia de secuestro, no se presentan los bienes, el juez negará las pretensiones de la demanda mediante sentencia que no admite apelación. ¿Sí? Entonces aquí guardó silencio el demandado, el juez ordenó la consignación dentro de los 5 días siguientes, vencieron los 5 días y el demandante no consignó los 50 millones de pesos o no presentó los bienes en la diligencia de secuestro. Eso es muy sencillo, el juez también mediante sentencia escrita niega las pretensiones de la demanda. Eso frente a ese numeral, doctores. Ahora, numeral, me perdí, numeral tercero, que se me descargó la tablet y estaba intentando conectarla, pero no trabajemos con el código. Numeral tercero, si al contestar la demanda el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordenará por auto que no admite recurso, que el demandante haga la consignación en el término de 5 días o decretará el secuestro. Practicado este o efectuada aquella, el proceso seguirá su curso. ¿Cuál es el curso del proceso aquí, cuando hay oposición? Correrle traslado al demandante. Pero para que haya ese traslado debe de haber el requisito de procedibilidad. ¿Qué es lo que dice aquí, doctores? Miren. Si al contestar la demanda el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordenará por auto que no admite recurso que el demandante haga la consignación en el término de 5 días o decretará el secuestro del bien. Practicado este o efectuado aquella, el proceso seguirá su curso.
¿Qué es lo que sigue allí? Como hay oposición y al haber oposición a recibir el pago hay controversia, ¿sí? Porque el demandado se puede oponer a recibir el pago por diversas razones. ¿Dónde resuelve el juez esta divergencia y esta oposición del demandado a recibir el pago ofrecido? Pues en la audiencia, doctores, que es donde se van a practicar las pruebas. Entonces el juez, ante la oposición del demandado, ordena la consignación, pero todo, digamos que el debate de la validez del pago y si el demandado está o no obligado a recibir el pago es en la audiencia. Es decir, allí debe citar audiencia, que el juez lo quiere hacer en las dos, dependiendo si es de menor o mayor cuantía, o en una si es un proceso de mínima cuantía. Pero allí, cuando hay oposición, el juez debe convocar audiencia. Allí ya no puede fallar de plano. ¿Cuándo falla de plano? Cuando el demandado guarda silencio. ¿Sí? Ahora, si el demandado seguidamente dice el numeral tercero en el siguiente inciso, que si el demandado no realiza la consignación en los 5 días o no presenta las cosas para el secuestro, se aplica la regla anterior. ¿Cuál es la anterior? Allí sí. El juez entonces no convoca audiencia, sino que falla de plano, ¿sí? Negando las pretensiones de la demanda. No sé si me hago entender. No, o sea, si hay oposición, el demandante tiene 5 días de todas maneras para hacer el depósito. Para hacer el depósito. Y una vez hecho el depósito, se cita audiencia. Se cita audiencia. Correcto. Exacto, el juez debe citar audiencia, obviamente una vez vencido el término de los 5 días para que efectúe la consignación o una vez que se agregue el despacho comisorio indicándole al juez que ya se realizó el secuestro. Si no se presentan los bienes para el secuestro o no se realiza la consignación, sencillamente el juez falla de plano negando las pretensiones de la demanda. ¿Sí? Ahora, el numeral cuarto, si en la sentencia que declare válido el pago se ordenará: 1. La cancelación de los gravámenes constituidos en garantía de la obligación, la restitución de los bienes dados en garantía, la entrega del depósito judicial al demandado y la entrega de los bienes a este por el secuestro. Como a veces y casi, digamos que yo he visto como alrededor de 3 procesos de pago por consignación. Generalmente son bienes donde hay constituidas hipotecas. Y entonces, ¿qué sucede? Que allí, si se declara válido el pago, como lo dice el numeral cuarto, el juez debe ordenar la cancelación de la hipoteca. Allí dice de los gravámenes o de la prenda, si es una prenda, allí dice de los gravámenes o de las garantías constituidas sobre bienes, o si se entregaron bienes, porque acuérdense que hay prenda con o sin tenencia. Si lo que se entregaron fueron bienes para la garantía del pago, entonces se debe hacer la restitución de los bienes al demandante una vez declarado válido el pago. Entonces, diga, esas son las reglas de este proceso de pago por consignación. Y dice que el demandante podrá hacer uso de las facultades previstas en el artículo 1664. ¿Cuáles son esas facultades? La de retirar la consignación, si él lo desea, antes de que se declare válido el pago. Puede retirar la consignación, pero entonces seguirá con la deuda vigente. Pregunta, doctores. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces voy a preguntarle aquí a... Doctora. Doctor. Disculpe, doctora, no me quedó muy claro. Al retirar la consignación, sigue la deuda vigente. Qué pena, pero no le entendí esa partecita. Gracias. ¿Qué es lo que dice la norma? Dice que el demandante, si el deudor puede retirar la consignación antes de que el juez mire el 1664, doctor. Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor o el pago declarado suficiente por sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada, es decir, porque puede suceder que el acreedor consienta o sí, diga sí, listo, recibo el pago, allí no habría ningún problema, el juez sencillamente declara extinguida la obligación. Es una hipótesis que la norma no contempla, pero pudiera suceder. O
no se ha dictado sentencia por el juez. Aquí dice declarando suficiente el pago, digamos, y el 381 es lo mismo, ¿sí? Suficiente o válido el pago. El demandante puede retirar la consignación, y aquí lo dice el 1664. Y a que voy con que la obligación continúa vigente. Doctor, si usted fuera demandante en un proceso de pago por consignación, y usted le hace la oferta de pago a X, ¿sí? Digamos que usted debe 10 millones de pesos, X no se lo quiere recibir y usted inicia su proceso de pago por consignación. Y todavía no hay sentencia ni X le ha aceptado la consignación. Usted va y le dice, señor juez, deseo hacer uso de la facultad concedida en el artículo 1664, deseo retirar la consignación. ¿Qué debe hacer el juez? Sencillamente le entrega su título de depósito judicial, pero la deuda no se consideraría extinta, es decir, claro, dice, y si retirada se mirará como de ningún valor ni efecto respecto del consignante, sus poseedores y fiadores. Es decir, que la deuda, la obligación continúa vigente para el deudor principal y para los deudores solidarios, para todos, continúa igual. A eso se refiere esa facultad del 1664. Es decir, es como si no hubiese pagado, porque al consignar y luego va y retira la consignación es como si no hubiese pagado. Esa es la primera hipótesis. La del 1665 es, se hace la consignación, se declara válido o suficiente el pago, se extingue la obligación, pero existe un nuevo acuerdo entre deudor y acreedor de que sea el deudor el que retire la consignación, se mira como una nueva obligación. Son dos cosas diferentes. Ahora sí, doctor. Doctora, una pregunta. ¿Ese derecho de retracto que hablan allí, sí, se asemeja al retiro de la consignación? Sí, ese es el mismo. Es decir, que el demandante tiene derecho a arrepentirse de la consignación, de retractarse. Ya. ¿Sí? 1664, doctor. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, no tienen otra pregunta, acuérdense que el término para consignar en ambos casos, sea que haya o no haya oposición, es de 5 días. Doctores, antes que termine la clase, necesito los horarios de los parciales el día domingo. Por favor. No puedo seguir alargando la fecha de los parciales. Doctora, buenas noches. De nuevo. Buenas noches. Buenas noches para todos. Pues sería, si usted de pronto tiene alguna hora, y pues los que puedan el domingo, según las 2 horas que usted tenga, y tratamos de acomodar pues para que todos estemos cómodos, ¿no? Bueno, para que el domingo descansen y desayunen tarde, les propongo domingo 3 del, pues no hay salida a parque, no hay salida a restaurante, no hay salida a ningún lado. Les propongo 3 de la tarde y 7 de la noche, no sé. De acuerdo, Doc. Sí, Doctora, tengo una pregunta. Señora. A las 3. Doctora, su merced había dicho que algunos el lunes. Yo el domingo trabajo todo el día. Yo soy uniformada y disponibilidad total. Yo también hasta las 8 de la noche. tengo una Entonces eventualidad no podría el domingo. y no se Yo podría. esperaba que fuese el lunes un horario como habíamos, pues como la doctora había acordado. ¿Lunes a qué horas, doctora? A cualquier hora, profe, no hay problema, en la mañana o después de mediodía no hay problema. Bueno, estoy franca ese día. Entonces, como ando de buena gente por la cuarentena, voy a fijar el día. Maristela, por favor, te ruego que me anotes los horarios y me los envíes al WhatsApp. Listo, doctor. Voy a fijar el día domingo, 3 de la tarde, domingo 7 de la noche y el lunes 10 de la mañana. ¿Sí está bien? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Sí, señora. Perfecto, doctora. Sí, para mí el lunes a las 10 está bien. Entonces, doctora, quedan 3 horarios, ¿no? 3 horarios, sí. Domingo 3 de la tarde, domingo 7 de la noche y lunes 10 de la mañana. Entonces, el que no lo pueda hacer el domingo ni en la mañana ni por la tarde, lo hace el lunes a las 10 de la mañana. Pero recuerden que son 3 cuestionarios diferentes y el que lo haga el domingo en cualquiera de los 2 horarios no me lo puede repetir en ningún otro horario porque tengo en cuenta el primer parcial.
¿Cuántos puntos y qué tema? Los mismos 10. Y el parcial va, ¿hasta dónde fue que yo les dije que iba el parcial? Hasta la entrega del tradente al adquirente. Hasta la clase número 6, doctora, dijo. Bueno, Clase número 6. La clase número 6 fue, creo que, no me acuerdo. Bueno, Ya yo lo miro. Listo, clase número 6. Pero Listo, completando doctora, el gracias. proceso de la clase número 6, ¿no? De la sesión número 6 que está en la plataforma. Listo, doctora, gracias. Profe, una última pregunta me quedaba por allí que estaba llenando aquí la ficha. En el proceso que estamos hablando de proceso de pago por consignación, ¿esto se da para una doble instancia? Claro, doctora, si el proceso es de menor o mayor cuantía, hay doble instancia, por supuesto que sí. Gracias. Doctora, doctora. Hasta la sección 6. Sí, de la plataforma. Doc, para claridad del término, porque como lo había entendido mal, vencido el término de traslado de la demanda, 20 días, cuentan los 5 de allí en adelante para el depósito en ambos casos. O los 10, vale. claro, Vale. o los 10. O los 10, claro. Hoy vencieron los 20 o los 10 días, el lunes le empiezan a correr los 5 días para la consignación. Gracias, Doc, sí lo había entendido mal, pero gracias. Claro. ¿Por qué el juez tiene que esperar a que termine el traslado? Porque puede suceder que el demandado se oponga o no se oponga. Entonces, miren que el trámite es diferente. ¿Sí? Es por esa la razón. Porque si el demandado no se opone, se ordena consignar y simplemente se dicta sentencia de plano señalando válido el pago. Pero si el demandado se opone, entonces hay que esperar a que consigne para convocar audiencia. Son dos trámites diferentes. Entonces, Gracias, por eso Doc. vence el traslado, empiezan a correr los 5 días que el juez ordena para que... Obviamente, doctora, que entre eso va a mediar un tiempo. ¿A qué me refiero? Y hago la aclaración. Que como el juez tiene que ordenar la consignación, ¿sí? Entonces, digamos que se lo explico mejor, porque quizás para que hago la aclaración. Hoy venció el término para que conteste. No contestó, no dijo nada, pues obviamente el proceso tiene que entrar al despacho para que el juez ordene la consignación. Una vez que sale del despacho, digamos que entra el lunes al despacho, sale el día martes porque el juzgado es muy rápido como el mío, entonces el término le empezaría a correr el miércoles. Entonces, a partir de la notificación por estado del auto le empieza a correr los 5 días. Vale, Doc, gracias. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Es que estoy intentando ingresar a la plataforma. Doctora. Señora. En la plataforma hay un cuestionario que la doctora subió, ¿cierto? Del pago por consignación hay un foro. No, pero hay un cuestionario que la doctora dijo que... Ah, sí, hay un cuestionario que es general, que es porque que es para ustedes, eso yo no lo voy a calificar, es para el que lo quiera llenar y estudiar y para que le quede para la posteridad cuando tenga alguna duda de decir, en este proceso pasa tal cosa, yo tengo un cuestionario, voy y lo busco corriendo, digamos que es una ayuda para ese tipo de cosas. Y obviamente le va a servir para los parciales. Y también Doctora, inclusive para sus pregunta. fichas técnicas, doctor. El único cuestionario que enviamos es el de 8 preguntas, ¿cierto? El del El del artículo proceso de 375. pertenencia. Yo no sé por qué me están enviando los otros y en los otros yo no le he pedido que me los envíen. Sí, solamente el 375, el artículo 375. Sí, los demás son Gracias, actividades para que lleguen preparados a la clase y que la clase se haga amena como la de esta noche que hubo bastante intervención. Y mire que la clase se hace más fluida, entonces yo por eso dejo esas actividades previas. Como mañana es sábado, entonces, y tienen parcial el domingo y el lunes, sin embargo, les voy a dejar allí para el proceso de impugnación de actas de asamblea, que es la sesión número 9, que también es un proceso muy interesante. Les voy a dejar también 382 y 191 del Código de Comercio. Allí les voy a dejar también un cuestionario para que por favor lo realicen y podamos el día lunes por la noche hacer la clase un poquito más ágil, más divertida, más amena como el día de hoy. 382 y qué más, doctora, ¿cuál es el otro? 191 del Código de Comercio, porque la norma de la ley 675, si no estoy mal, fue derogada por el 626 del Código de Comercio, de Código General del Proceso.
Y Sí, traslado. profesora. Doctora, ¿el 382 es del Código de Comercio también? Del Código General, doctora. Ah, listo, doctora, gracias. Del Código General. Y 191 porque el que acá me está, la doctora me está confirmando que el de la ley 675 fue derogado por el Código General, pero el trámite para la impugnación de las decisiones de las asambleas generales de copropietarios quedó incluido en el artículo 382 y allí quedó incluido el término de caducidad. Entonces les voy a Sí, hacer ese quedó ahí bien claro. Bien, entonces allí les dejo las preguntitas en la plataforma. De momento leer eso, pero como tienen que estudiar lo demás, entonces no se les olvide que hasta la sesión 6, pero completamos todo el proceso de la sesión 6. Doctora, sesión 6 dice proceso verbal, acciones posesorias, artículo 377. Entonces, todas las acciones posesorias, es decir, 972 y hasta donde estudiamos las acciones posesorias, y el trámite del 377, que es cortico, que se refiere a las multas. Hasta ahí es el primer parcial. Segundo parcial arranca, que serían los mismos horarios el próximo fin de semana. Arrancaría desde la sesión 7 hasta lo que alcancemos a ver el día viernes. ¿Listo, doctores? Listo, doctora. No se vaya porque necesito Doctora, sacarle foto a la pantalla. ¿hasta cuándo hay plazo de las fichas, por favor? Hasta el 19 de abril. Gracias, doctora. Quiere decir entonces que a los dos procesos que harían falta, que sería el proceso monitorio, el último es el proceso, si no estoy mal, del divisorio y el monitorio. Tendrían ustedes que adelantarse a analizar quiénes son legitimados allá y por activa, por pasiva, pero no es difícil porque ya con la dinámica que están haciendo saben cómo se puede determinar de la norma. Yo sé que, mire, con esa ficha técnica ustedes nunca se les van a olvidar esos procesos en la vida. Y este módulo, a pesar de que sea virtual, yo creo que va a quedar muy bien el aprendizaje de cada uno de estos procesos, los términos, quién puede demandar a quién y cuál es el trámite de cada uno. O por lo menos esa es lo que yo espero y aspiro. Porque aunque ustedes no lo crean, yo he sentido que he trabajado más así que cuando estoy en clases presenciales. Oh, doctora. Sí, doctora. Rinde más, estamos más tiempo y la verdad se trabaja mucho más, doc, porque cuando estamos en clases presenciales ya a las 9:30 nos queremos ir. Total, y aquí son las 9:50 y queremos estar, y no, yo no tengo ningún problema porque pues yo me acuesto tardísimo. Y lo otro es que obviamente para mí las actividades se incrementan porque yo no soy de hacer diapositivas para una clase presencial ni de poner tantas actividades. Pero entonces este sistema es un poquito más exigente. Pero bueno, a mí me ha parecido que ha llenado las expectativas dadas las condiciones que se está viviendo en el país. Yo me siento satisfecha con ustedes porque han participado, porque sé que han aprendido. Es la percepción que tengo. Perdón, doctora, Doctor, lo escucho. una pregunta. Otra cosa es que nosotros también hemos preparado las clases diarias. Claro. Las hemos preparado, entonces hemos aprendido mucho. Claro, a eso me refiero, que como se han hecho las actividades, mi percepción es que ustedes han aprendido, ¿sí? Porque esa es la percepción que tengo y me lo han escrito además por interno algunas personas. Doctor, lo escucho. Doctora, ¿me puede hacer un favor? Yo quisiera saber si usted recibió los correos que le he enviado. ¿Con quién hablo? De los trabajos, con Eugenio Mora. Me tocaría revisar, doctor. Porfa, le recomiendo y me puede enviar si fueron recibidos o no, porque es que he tenido problemas con el computador y no he podido a veces hacerlo llegar por eso. Doctor, de todas maneras, como se está enviando a un correo y a pesar de que yo puse unas fechas límites, todavía está a tiempo de reenviar. Yo mañana reviso y le confirmo si llegaron o no. Igual lo único que me tendría que haber llegado en este momento es el taller del proceso de pertenencia, que es el que voy a calificar, y el foro que está ya, que también ya es un foro que ya pasó, que era del proceso de resolución de contrato de compraventas, y allí está el foro abierto del pago por consignación, que hay unas 3 preguntas muy puntuales.
que de esa ya resolvimos una esta noche acá. Bueno, listo, doctora. Muchísimas gracias, doctora. No, con muchísimo gusto para todos. Doctora, ¿hasta cuándo está el foro del pago por consignación? ¿Ya lo habilitó? Sí, está habilitado desde anoche. Ah, listo. ¿Y hasta cuándo, Mido? No he mirado, pero tranquilos que apenas se cierre y yo les amplío el plazo, no hay problema con eso. Listo, no hay lío. doctora, gracias. Feliz noche, doctora. Participen, lo mismo Gracias, que Doc. descansen. Hasta mañana, que descansen. Mañana, doctora, Hasta el que tenga buena lunes. noche. Bueno, Gracias. mañana pues si Hasta van a luego. seguir interactuando en el grupo, nos vemos el domingo en la plataforma. Cualquier Gracias, inquietud, cualquier cosa que se les presente, por favor, en el parcial, lo escriben al grupo de WhatsApp para yo estar pendiente. O doctora, a través gracias, del feliz noche. monitor o a través de María Estela me pueden hacer llegar las inquietudes de lo que esté pasando, aunque yo voy a estar pendiente, obviamente. Doctores, que descansen, que tengan buena noche. Igualmente, doctora. Y hoy es viernes. ¿A dónde? Y el cuerpo lo sabe, ¿sí o no? Sí, señora. A dormir y a bailar, revolcorear en la cama. Doctora. Pero por favor, Gracias. Hasta mañana a todos, que estén bien. ahora una buena película. Que descansen. ¿Usted la vio el de la, ay, ¿cómo es que se llama? El del preso de ¿cómo se llama? El de la, esa que es, ¿cómo se Milagro llama? en la celda 7. Ese. Está en Netflix para buscarla. Uy, me hizo llorar, profe. Uy, bueno, la buscaré. Entonces se la recomendamos. Aunque Le recomiendo Permiso, excelente serie. ¿Cuál? Vivir sin permiso, excelente. Uf, espectáculo. Ah, sí, también he visto que es muy buena. También es la Bravo. La verdad es que yo como había visto el 1 y el 2 de John Wick, un poquito violenta, ¿no? Por ahí le pedí el favor a mi hijo que me bajara la número 3 porque me la quiero completar y ya me la envió al correo. Pero sí, claro, voy a buscar las que me están recomendando ustedes y por supuesto. Allí me entretendré el fin de semana porque ya he adelantado algunas sesiones, ya envié todos los informes, me falta solamente esta de la 9 y ya completaría mis informes y la lista de esta noche y qué faltaría con la universidad. Doctores, que descansen. Gracias, profe. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana.